Hermanos, un gusto nuevamente estar con ustedes. Y lo que vamos a considerar es la preocupación personal de Pablo, que estábamos viendo, y dentro de eso el punto número uno, por su retorno a la esclavitud, que está desde los versículos 8 al 11 del capítulo 4. Ciertamente, dice él, verso 8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cuál es la preocupación personal del apóstol hacia sus hermanos? Es que por la influencia de los judaizantes, de esta falsa doctrina, que enfatizaba el hecho de la ley, guardar los días, los meses, los años, las fiestas y todo un sistema religioso, estos hermanos que habían conocido la salvación por medio de Jesucristo, que habían conocido el Evangelio que Pablo les predicó, producto de esta mala enseñanza, estaban volviendo atrás, volviendo a la esclavitud, volviendo a hacerse esclavos de un sistema religioso que los condenaba. Eso dice Pablo, lo hemos estudiado en el capítulo 3. La ley me eh, condena. Y esto es lo que el apóstol quiere evitar. Ahora, él les dice, ustedes han aceptado a Jesucristo. Han llegado a ser hijos de Dios, adoptados por Él. Han entrado a su familia. Tienen su espíritu, por el cual claman Abba Padre. Y ahora, dice el apóstol, sorprendido, probablemente quieren regresar a la esclavitud, volver atrás a todo el sistema de creencias. Como dije, guardando fechas y todo ese tipo de cosas. Entonces Pablo, estando en la cárcel, está preocupado por sus hermanos, por lo que está pasando en la vida cotidiana, en el corazón de sus hermanos, esta influencia que está entrando, ¿no es cierto?, a la iglesia, esta falsa enseñanza, esta falsa doctrina. Y la preocupación es, no vuelvan atrás, no vuelvan a ser eh, esclavos. Ahora, dentro de eso mismo, en el punto número 2, Pablo les va a recordar la relación entre él y los Gálatas la primera vez. Y él dice, ¿no es cierto?, del verso 12 al 20, les va a recordar, o versículo 12 al 14, la primera amistad que ellos tuvieron con él. Verso 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces Pablo va a mencionar el primer encuentro, la primera amistad, el primer cara a cara que tuvieron con el apóstol. Y aquí en el verso 12 Pablo usa palabras bastante fuertes y yo diría un poco de sarcasmo con ellos para llamarles la atención, porque está preocupado por ellos, les recuerda la primera vez que se encontraron. Y en el verso 14 menciona esta prueba en su cuerpo, un problema a la vista. Mucho se discute si Pablo tenía, o el aguijón de Corintios, ¿no es cierto?, que él menciona, que le pide al Señor que se lo quite. Era un problema del estómago, un problema de la vista. No vamos a discutir eso, hay mucho, ¿no es cierto?, que quizás mencionar o ver en relación a ese tema. Pero Pablo les menciona algo que pasó en su vista, en su primer encuentro. Ya no tenemos mucho detalle, pero como dije, quizás tenía un problema relacionado a la vista,
que era notorio, visible. Sin embargo, los Gálatas le recibieron. Mira el capítulo 6, verso 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo, de mi propia mano. Pero luego el apóstol Pablo cambia. Y desde el verso 15 al 16 del capítulo 4 muestra el deterioro por la doctrina. El deterioro que estaba sufriendo la doctrina que ellos habían recibido por medio de la predicación del apóstol. Dice el verso 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. El cariño, la primera amistad que tuvieron con el apóstol, al punto de ¿en qué te podemos ayudar? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Por decirles que esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza, el hecho de que los judaizantes estaban diciendo, oye, Cristo no es suficiente, tú tienes que guardar la ley para ser salvo o mantener la salvación, y Pablo les dice, no, eso es incorrecto, yo les estoy diciendo la verdad, y por este hecho me estoy haciendo enemigo de ustedes. Les recuerda, si hubiese sido posible, ustedes se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. ¿Qué pasó? Dice Pablo. ¿Qué pasó? Les dice la verdad en cuanto a las decisiones que ellos están tomando. Volver a la esclavitud por culpa de los judaizantes y por decirles a ustedes la verdad me he hecho vuestro enemigo. El corazón de Pablo, hermanos, es derramado por sus hermanos, por sus amigos, porque él sabía que volver atrás era volver a un sistema que los iba a esclavizar y además les iba a condenar. Y Pablo estaba bastante preocupado. Versículos 17 al 20 les da una llamada de atención. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, refiriéndose a los judaizantes, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces el apóstol aquí, hermanos, les va a llamar la atención. Les va a hablar de estos falsos maestros, y lo está haciendo. Esos judaizantes han hablado mal de Pablo. Capítulo 1 lo vimos, ¿no es cierto? Cómo podía ser apóstol, se hizo apóstol a sí mismo, en fin, trataban de desestimar el llamado de el apóstol. Por eso él dice, capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, cuando se le aparece en camino a Damasco, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces él va a defender su apostolado, como lo vimos en capítulo 1, y el Evangelio. Estos judaizantes están atacando la autoridad, atacando su apostolado. Los hermanos de Gálatas tenían celo por Pablo. Lo cuidaban, lo querían. Y los falsos maestros tenían envidia. Ellos querían también recibir ese mismo afecto, ese mismo cariño, ese mismo respaldo. Y por ello lo tratan de desacreditar. Y Pablo le llama a estos hermanos la atención. Qué difícil es en una congregación llamar la atención públicamente a alguien, porque o se nos enoja, probablemente, o se nos va,
o simplemente arma una revuelta dentro, ¿no es cierto?, para irse en contra del pastor o los líderes. Pablo les llama la atención porque quieren mejorar la relación con ellos y que ellos despierten de este letargo quizás espiritual en el cual estaban sumidos o estaban entrando, ¿no es cierto? Y al remecerlos, que ellos se dieran cuenta la diferencia en cuanto a la doctrina, el amor que tenían por Pablo, el primer encuentro, ¿no es cierto?, cuando le vieron y quisieron dar aún sus propios ojos. Y les llama la atención en relación a estos falsos maestros, que lo único que quieren es vanagloriarse ellos mismos en relación a los hermanos de Galacia. Y Pablo luego, desde el verso 21 en adelante, va a exponer una alegoría. La alegoría de Sara y Agar. Y vamos a ver aquí, desde el versículo 21 al 31, el argumento alegórico de Pablo. ¿Qué hace Pablo para enseñar a sus hermanos? Pablo compara el monte Sinaí y la antigua Jerusalén con el sistema de esclavitud de la ley y los que quieren permanecer aún bajo la ley. Lo contrasta con la nueva Jerusalén. Pablo también dice que se está haciendo una comparación entre Israel y Agar. Agar la esclava. Perdón, entre Ismael, ¿no es cierto?, y Agar. Agar la esclava. Ismael nació de la esclava, nació según la carne, no según el propósito de Dios, de Génesis capítulo 15, ¿no es cierto?, cuando le dice Dios, vas a tener un hijo, ¿no es cierto?, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice el verso 6, pero ¿qué hizo Abraham? Obviamente falló y escuchó la voz de su esposa, dame un hijo, en fin. Y no creyó a Dios cuando él mismo le promete que su descendencia iba a ser como las estrellas o como la arena del mar. Y quiere ayudar a Dios tomando las cosas en sus manos. Y todo esto representa la esclavitud bajo la ley. En contraste tenemos la Nueva Jerusalén, con la alegoría de Isaac y Sara. La promesa de Dios fue que Abraham tendría un hijo y que lo haría por medio de Sara. Eso nos dice la Escritura en el Génesis. A pesar de su edad, entendemos, ¿no es cierto?, ellos eran avanzados de edad. Dios le iba a dar a Abraham por medio de Sara un hijo que iba a ser el descendiente, el hijo de la promesa. Y Abraham tuvo de Sara a Isaac. Como Isaac fue hijo de la promesa, nosotros también somos hijos de Abraham por medio de la promesa. Mire, leamos el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ismael perseguía a Isaac. Ahora, la principal persecución a los creyentes está viniendo de los judaizantes, de judíos, en la iglesia de Gálatas. Ellos están siendo perseguidos por estos falsos creyentes. Sin embargo, bajo la ley los que siguen bajo la ley están persiguiendo a los verdaderos creyentes. Y eso es lo que Pablo quiere mencionar aquí. Entonces, Monte Sinaí, el antiguo Israel y Jerusalén, Ismael, Agar, esclavitud bajo la ley.
La Nueva Jerusalén, representada por Isaac y Sara. Libertad bajo la gracia. Libertad, hermanos, bajo la gracia de Dios. Llegamos al capítulo 5. Viviendo en libertad. Viviendo en libertad. La libertad y la ley. Capítulo 5, versos 1 al 15. La libertad y el Espíritu Santo. Capítulo 5, versos 16 al 26. Y la libertad y mi responsabilidad, capítulo 6, versos 1 al 18. Entonces, vamos a considerar la primera parte. Capítulo 5, versos 1 al 6. La libertad hace innecesaria la circuncisión. Capítulo 5 de Gálatas, versos 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, sistema nuevo, sistema antiguo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, la libertad y la ley. La libertad hace innecesaria la circuncisión. Y dentro de esto tenemos llamado a vivir en libertad. Dice el verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez, volviendo atrás, sujetos al yugo de esclavitud del sistema antiguo que esclavizaba. Hermano, esto nos muestra que la libertad ya la tenemos en Cristo. No tenemos que esperar nada, ni hacer nada. No es una meta en nuestra vida cristiana. Me esfuerzo por llegar. No. ¿Eres hijo de Dios? Entonces eres libre. Y Pablo llama a sus hermanos y a nosotros a no estar otra vez sujetos bajo el yugo de esclavitud. Qué precioso, hermano. Y va a presentar después en los versículos 2 al 4 el peligro de confiar en la circuncisión. ¿Cuál era el problema acá? No era de procedimiento. ¿Y por qué no de procedimiento? Ellos sabían, por lo menos los judíos, lo que se debía hacer. Sino en la confianza que ponían los judaizantes en este rito, especialmente la circuncisión. ¿No es cierto? Los judaizantes ponían toda su esperanza en que si habías confiado en Cristo, muy bien, qué bueno. Pero ellos decían, Pablo te habló de que también tienes que guardar la ley y tienes que circuncidarte. Y los nuevos creyentes le decían, no, Pablo nunca nos habló de eso, porque no era necesario para mantener la salvación. Solo Cristo. Solo Cristo. Entonces, el problema no era un problema de procedimiento. Ellos sabían lo que tenían que hacer al octavo día, ser circuncidados, en fin, según la ley. Sino, muy importante, la confianza que estas personas ponían en este rito. ¿Me entienden? La confianza que estas personas ponían en este rito. Ahora, esto apunta a cualquier cosa en que confiamos y no en Cristo. También Pablo no lo prohíbe. ¿Ok? Mira el verso 6. Pablo no prohíbe esto. Dice el verso 6 de Gálatas capítulo 5, porque en Cristo Jesús,
ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces Pablo no prohíbe este hecho. La pregunta es, ¿por qué lo hacían? Mira el verso 3. Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Muy bien, guardamos la ley. Pero la misma ley me dice que si yo guardo toda, pero peco o caigo en un punto, me hago culpable de toda la ley. Entonces, ya hemos visto que la ley nos condena y no podemos guardarla por completo. El hombre no puede guardar la ley de Dios por completo. ¿Me entienden? La esperanza de justicia, verso 5 y verso 6 del capítulo 5. ¿Cuál es nuestra esperanza? Mi esperanza es que estoy justificado no por ser circuncidado, no por guardar la ley, sino por la fe que he puesto en Jesucristo como mi Salvador. ¿Qué es lo que vale? Según el verso 6, la fe que obra por el amor. Las obras son el resultado, no la causa. ¿Se entiende? Las obras son el resultado, no la causa de la salvación. Ahora, un punto interesante. Dice, de la gracia habéis caído. ¿Se han topado con ese texto alguna vez? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Perder la salvación? Ahora, cuando menciona en el verso número 4, de la gracia habéis caído, como dije, Pablo estará hablando acerca de perder la salvación. Muchas iglesias creen eso, que la salvación se puede perder. Pero ¿será esto posible? ¿Se podrá perder la salvación? ¿Se pierde la salvación? Veamos qué es lo que dice el apóstol acá. Entonces, de la gracia habéis caído. Primer punto. Si la escritura no puede contradecirse, no puede estar refiriéndose a perder la salvación. ¿O sí? Quedamos las mismas. Somos adoptados como sus hijos. Y si tenemos a Cristo, tenemos vida eterna. Y eso es lo que nos dice, por lo menos Juan capítulo 5, verso 24 y otros textos más. En Juan capítulo 10, verso 28, dice que estamos en la mano del Padre y en la mano del Hijo. Nadie nos puede arrebatar de ahí. Entonces, la Escritura no puede contradecirse. No puede estar refiriéndose a perder la salvación. ¿Qué significa entonces? De Cristo os desligasteis. Tener ese vínculo y perderlo no está hablando de perder la salvación, porque dice, los que por la ley os justificáis. Se justifican por la ley para obtener la salvación, o en lo que pueden hacer. Entonces ya no están dependiendo de ese vínculo diario con Cristo. Un cristiano que cae en el pensamiento o la práctica judaizante o farisaica, ¿qué pasa? Pierde el beneficio y la experiencia práctica de la gracia de Dios en su vida, pero no pierde la salvación. Ahora, la pregunta es, y siempre se hace, pero pastor, yo he visto que este hermano que va a la iglesia es así, 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 y hace esto y esto, esto. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿fue salvo alguna vez? ¿Fue regenerado alguna vez? ¿Fue creyente quizás alguna vez?
Entonces podríamos mencionar, de acuerdo a los frutos, que quizás no era creyente, nunca ha sido creyente, nunca fue salvo. Pero aquí Pablo no está hablando de perder la salvación, sino que está hablando de quienes no están confiando en Cristo, sino en sus propios méritos para alcanzar la salvación. ¿Ok? Entonces, un cristiano que cae en el pensamiento de la práctica judaizante o farisaica pierde el beneficio y la experiencia práctica de la gracia de Dios en su vida. El hecho de que Dios, ¿no es cierto?, pueda intervenir en el diario vivir de este hermano. Espero me puedan ir entendiendo. Ahora, advertencia, invitación, advertencia. Capítulo 7, capítulo 5, versos 7 al 12. Pablo va a hacer una advertencia, una invitación y una advertencia. En el capítulo 5, perdón, versos 7 al 7 y 8, Pablo les da una advertencia. Van bien, han comenzado bien, tienen un buen inicio, pero van por mal camino. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Vosotros corríais bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces ellos iban bien, pero en algún momento se desviamos. Tenemos entonces acá una referencia a un buen inicio. Corríais bien, verso 7. La pregunta es, ¿quién les sacó del carril o del buen camino? Verso 8. Lo que les están enseñando los judaizantes, lo que estaban tratando de cambiar, era su confianza de Cristo para ponerla en la ley. Y esto, dice el apóstol Pablo, no procede de Cristo. Bueno, les va a hacer ahora también una advertencia. Verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Como la levadura en la masa, hermanos. Basta solo un poco y queda toda leudada la masa. Usted sabe que basta solo una manzana en un cajón y una sola manzana puede podrir a todo el cajón. Ahora, ¿cuál es el peligro? Pueden ser pocos. Quizás es uno o dos creyentes o dos hermanos que están introduciendo doctrina o prácticas raras, falsas, no bíblicas. Pueden ser pocos, pero si los toleramos, si permitimos la falsa doctrina o enseñanza dentro de la iglesia, eso va a ser como una levadura que va a contaminar toda la masa. A todos los creyentes puede llegar a contaminarlos. ¿Ok? Así que, mira qué interesante lo que el apóstol Pablo les está enseñando acá. Verso 9. Perdón, verso 10 al 12. Retorno a la verdad y condenación de los falsos maestros, versículos 10 y 12. Yo confío respecto de vosotros, dice el verso 10, en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo aquí lo está llamando al retorno a la verdad y condenación de estos falsos maestros. Pablo le está haciendo una invitación. Él les dice, confío que ustedes van a entender lo que les estoy diciendo. Pero luego les vuelve a advertir, el que os perturba, quien quiera que sea. Pablo no los nombra,
Es muy probable que los conocía a estos falsos maestros. Pero aún así, él es muy directo en su advertencia. El verso 11. Pablo se defiende. Si yo predico la circuncisión, ¿por qué los que están en la circuncisión me persiguen? Interesante. ¿Por qué estoy siendo perseguido? Y en el verso 12 él dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Un versículo muy fuerte. Pablo no utiliza la palabra peripateo, de circuncidar, sino mutilar. Aunque la circuncisión dentro del judaísmo era un corte preciso, él usa mutilar. Lo que estaban haciendo estos falsos maestros al introducir esta falsa doctrina, estaban mutilando el cuerpo de Cristo, mutilando a la iglesia. Pablo ocupa la palabra apocopto, que significa quitar cortando. Se usa esta palabra literalmente de miembros del cuerpo que han sido arrancados o mutilados. Y Pablo, ¿qué está diciendo? Que estos falsos maestros eran celosos para usar el cuchillo para circuncidar a otros. Y él les dice, bueno, ahora que empleen el mismo cuchillo para hacerse ellos mismos un corte. Y esto es lo que ellos no hacían, ya no querían. Ahora, del verso 13 al 15, la libertad permite realmente cumplir la ley, el amor. Mira verso 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces la libertad permite realmente cumplir la ley, el amor. Y Pablo les va a decir, firmes en la libertad, firmes en la libertad. Verso 13. La libertad es el corazón del Evangelio. Aquí encontramos el llamado de Pablo a reconocer la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Pero también Pablo les dice no abusar de la libertad. Dice el verso 13, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. El cristiano, hermanos, está libre de la ley. Nosotros estamos libres de la ley. La ley nos condenaba. Estamos libres del yugo de la ley. Pero el cristiano no vive en anarquía. Y en esa libertad, hermanos, nosotros podemos hacer cualquier cosa que Dios quiere. Y eso es distinto. La voluntad de Dios en nuestra vida. También usar la libertad para el servicio mutuo en amor. Mira el verso 13 nuevamente. La razón de esta libertad es para servir mejor a otros. Esta libertad no permite el pecado, sino que anhela y anima a un servicio en amor. Anhela y anima a un servicio en amor. Bien, hermanos, todo esto en forma muy rápida fue lo que lamentablemente se perdió en el video y quisimos colocarlo. Yo espero que sea de bendición también esto para tu vida y la mía. Dios les bendiga, ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes al aire.